Hola, ¿cómo están? Espero muy bien. ¿Alguna vez no se han preguntado la relación entre las materias de la escuela? Pues en este video tomaremos las materias de formación cívica y ética e historia para analizar los temas de la identidad nacional y las leyes de reforma. Ya dicho eso, comencemos. Primero que nada, debemos de definir qué es la identidad nacional. Según la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, la identidad nacional es una conciencia que da sentido de equivalencia y pertenencia del individuo y su comunidad con el Estado nacional, y se diferencia de otros estados, afirmando su unión o independencia ante otras comunidades. Ya sabiendo qué es la identidad nacional, indagaremos sobre en qué consistieron las leyes de reforma. Conforme a la revista México Desconocido, las leyes de reforma fueron un conjunto de normas promulgadas después de la Revolución de Ayutla, con el fin de separar a la Iglesia del Estado. Estas fueron muchas leyes, por ejemplo, la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, la Ley de Matrimonio Civil, la Ley sobre la Libertad de Cultos, etc. Pero por el momento nos concentraremos en las tres principales. La Ley Juárez estaba constituida por 77 artículos y otros 4 transitorios. La importancia de esta ley radicó en la supresión de los tribunales especiales referente a los delitos del Foro Común. La Ley Lerdo, que obligaba a las instituciones civiles y religiosas a vender gran parte de los terrenos que poseían, con el propósito de crear un mayor número de propietarios, generando riquezas y fuentes de trabajo. Finalmente, la Ley Iglesias, que estableció el carácter gratuito de la Iglesia hacia los pobres, evitando deudas y mortificaciones provocadas por las celebraciones religiosas, como los bautizos, bodas y funerales. Estas leyes fueron establecidas durante el periodo del México independiente, entre los mandatos de Ignacio Comonfort y Benito Juárez. Los cambios que hubo durante esta época fueron drásticos para la economía, en la política, sociedad y cultura. Economía. En el ámbito económico impactó más a la Iglesia, ya que ésta no recibiría el diezmo y no estaría relacionada con el manejo de los bienes de la nación. Además, como se mencionó anteriormente, las ceremonias religiosas serían gratuitas, dejando de afectar a los indígenas y personas de bajos recursos. Política. La política cambió, la Iglesia también perdió el poder jurídico, haciendo que sus fueros, junto a los militares, fueran suprimidos, al igual que sus tribunales. Además, por obvias razones, se tenían que cumplir las leyes de reforma. Sociedad. Una gran parte de la sociedad aceptó las leyes de reforma, ya que tendrían igualdad, libertad y mayores fuentes de trabajo, pero al mismo tiempo grupos de indígenas salían afectados, ya que en la Ley Lerdo algunos terrenos de campesinos indígenas eran vendidos junto a los de las instituciones civiles y eclesiásticas. Cultura. Posteriormente, después de la imposición de estas leyes, la cultura en México fue diferente a comparación de años anteriores. Ya había libertad de cultos, se intentaba eliminar la existencia de claustros y conventos y se descartaron los impuestos aplicados por Santa Anna a la población mexicana. Ya sabemos sobre las leyes de reforma y la identidad nacional, pero ¿por qué son necesarias estas leyes en la identidad nacional? Sabemos que las leyes de reforma hicieron cambios en la vida de varios grupos de personas y en el destino del pueblo mexicano. Esto hace que formen parte de nuestra historia, definiendo el cómo vivimos actualmente y los cambios que tuvieron que tener las personas del pasado. ¿Aún recuerdas que la identidad nacional es cómo nos definimos como la ciudadanía de un país? Pues es eso, las leyes de reforma establecen que nosotros los mexicanos somos diferentes a los ciudadanos de las demás naciones, haciéndonos de cierta manera únicos, pues esa es nuestra historia. ¿Qué elementos de las leyes de reforma nos permiten reconocernos como mexicanos? Estas leyes nos permiten reconocernos como mexicanos por los siguientes aspectos. Ser independientes de la Iglesia, de alguna monarquía o país. Obedecer las leyes impuestas por aquellos que nos rigieron a través del tiempo. Las instituciones ajenas al gobierno no pueden intervenir en asuntos del mismo. Tener la libertad de elegir a cuál religión pertenecemos. Finalmente puedo decir que gracias a las leyes de reforma nos podemos identificar como mexicanos, haciéndonos únicos, no solo por nuestra nacionalidad, sino también por lo que estas leyes nos permitieron hacer, teniendo libertad sobre nuestras decisiones. Eso fue todo por este video, espero que les haya gustado y también muchas gracias por verlo.
Hasta luego.